maravilloso hemos vivido hasta el momento de hoy, pero seguimos informando, seguimos hablando. Conmigo está Sabrina Hernández en este segmento de La Habana en Miami, nosotros analizando todo lo que tiene que ver con Cuba, de esta perspectiva de diferentes generaciones, de diferentes experiencias de vida. Ella, por supuesto, que vivió en la isla, esta servidora, nacida aquí, criada por una super cubana, super Q a la otra dimensión. Pero bueno, tenemos un invitado. Cuéntanos, ¿a quién has Sí, invitado, Sabrina? mira, he invitado a Jorge Castro. Yo te tengo que decir que tenemos un honor porque no solo el tenerlo, sino que nunca he podido entrevistarlo. Hemos quedado pendientes porque él está en Europa. Pero es una persona que sabe muchísimo de lo que sucede dentro de la isla, que además cada cubano en libertad, como siempre digo, le agradece a las personas que aún teniendo que vivir la vida que el exilio nos obligó a hacer o nos llevó a hacer, que es nuestra propia vida, trabajar, proveer el hogar, también quedar con ese pedacito de nuestro corazón dentro de la isla y dedicar día y noche al servicio de eso, y es lo que hace Jorge Castro. No sé si ya está en línea, pero que estoy inmensamente agradecida con él, de verdad, de que lo podamos tener hoy, de que esta conversación se haya dado, aunque lamento que sea, para seguir hablando de las penas que vive nuestra isla. No, Adelante, Jorge. Bienvenido. sí, muchísimas gracias a ustedes por la invitación y para mí es un honor poder llevar un poco de lo que está sucediendo dentro de Cuba a la audiencia. Seguro es un honor para nosotros. Mira, quiero que comencemos hablando sobre el colapso energético que hoy vivió desde Pinar del Río hasta Camagüey en la isla. Sabemos que esto es a consecuencia de termoeléctricas que no han tenido una restauración, de un régimen completamente fallido. Pero quiero que me digas cómo evalúas tú la situación de nuestro pueblo en estos momentos. Sí, yo creo que la situación es crítica. Sobre las 5 de la madrugada ocurrió nuevamente un colapso que dejó casi un poco más de la mitad del país sin electricidad. Inicialmente dijeron que efectivamente había sido hasta Camagüey y Cienfuegos. Luego, en otra información, dijeron que solamente había sido las provincias del occidente, es decir, Pinar del Río, La Habana, Mayabeque y Artemisa. La gran verdad es que en estos momentos gran parte de Cuba está en apagón, ¿no? Y no solamente por el colapso eléctrico, es casi una nueva normalidad, es la cotidianidad. Si bien yo en la mañana lo decía, que el occidente estaba a oscura por completo, no significaba que el resto del país estuviera con luz, ¿no? Nada de eso. Apagones de 10, 15 horas consecutivas en varias localidades del país ya es una cuestión normal, es el pan de cada día de la familia cubana que lo han impulsado a tratar de normalizar una situación que de ninguna forma puede ser normal. Así mismo, estoy completamente de acuerdo contigo. Mira, no sé si estás al pendiente de que en Miami tenemos, bueno, en Miami hemos tenido ya yo creo que varias cosas y varias personas que después de profesar amar el régimen y todo lo demás, pues han venido aquí a disfrutar de la libertad tan maravillosa que nos ofrece este país, como es el caso de Uniel Báez Pedraza, el ex primer secretario de la Unión de Jóvenes Comunistas en La Habana y que fue arrestado en Miami tras regresar de un viaje a Cuba, porque pretenden mantener este flujo que ha sucedido por años. Él no es el primer caso de esto. Sí, totalmente. Yo incluso más temprano también lo comentaba. Es un caso muy peculiar porque fue durante 10 años secretario de la Unión de Jóvenes Comunistas en La Habana, que es la capital, nada más y nada menos. Pero no solamente llegó a los Estados Unidos mintiendo a la autoridad migratoria, sino que se acoge a los beneficios migratorios que hay para los cubanos, diciendo que es un perseguido. Luego sabemos que monta negocios y empresas de envío de paquetería a Cuba y de combos de alimentos, y no solamente eso, sino que viaja continuamente al país. Lo que ha sucedido es que primero ya se había, por la prensa independiente, todo esto saltó a la luz de que estaba en los Estados Unidos, pero él siguió viajando a Cuba, y es cuando es detenido por la migración de los Estados Unidos y se encuentra en estos momentos detenido. No ha sido el único. Yo creo que hay toda una migración de jerarcas del régimen, algunos más mediáticos que otros, pero que han tratado de salir del país. Yo incluso diría que los más peligrosos no los conocemos, ¿no? Porque a saber cuántos han entrado camuflados por la frontera. Bueno, y esto es algo que ha abordado el secretario de Estado Marco Rubio, hablando acerca de las personas que llegan incluso con un asilo político y luego al año y el día, una vez que ya tienen sus papeles en orden, están visitando Cuba, después que han dicho que están siendo perseguidos, ¿no? por un régimen, Así porque mismo. no estoy segura bajo qué condiciones llegó este joven al país, Juniel Báez Pedrera, bajo qué Claro, permiso.
tengo entendido que él pidió igualmente asilo político, o sea, acogió al asilo. Yo he comentado sobre esto, es un poco un abuso que hemos hecho. Un abuso y medio, Jorge. Exacto, la comunidad cubana con los beneficios migratorios, y también hay que tener en cuenta, y es lo que a mí más me llama la atención, es que este tipo de personas llega a los Estados Unidos y algunos incluso llegan con visa, no, inentendible, llegan a los aeropuertos, mientras que periodistas independientes, opositores y activistas tienen que someterse a lo que es la migración por Centroamérica. Muchos de ellos han quedado varados en México durante meses para poder llegar a los Estados Unidos, ellos que sí realmente merecerían el acogerse al asilo político, ¿no? Así es, estoy completamente de acuerdo contigo. Pero eso no es todo. Sabemos que también durante todos estos 67 años, lamentablemente casi vamos por 68, el régimen cubano se ha favorecido y sus principales aliados de ciertos beneficios, tanto el pasaporte rojo que les permite salir y entrar de Cuba, como Pedro por su casa. Bueno, un diario panameño publicó como Raúl Guillermo Rodríguez Castro, el Cangrejo, nieto y ex escolta de este señor que también es una de las pesadillas de nuestro país, pues según los registros, él ha viajado al menos 13 veces a Panamá en jets privados, y tú también compartías esta noticia, háblame un poco. Sí, esto fue un escándalo que ha saltado ayer a la luz. Bueno, inicialmente esto fue un avión, un jet privado que tuvo un desperfecto técnico en un aeropuerto de Venezuela, y se comenzó a indagar de dónde era. Se vio que había muchos viajes a Cuba, pero bueno, ahí quedó, y resulta ser que la prensa panameña ha indagado mucho más, y ya con controles migratorios en mano se ha visto que entre los pasajeros que continuamente viajaban de Cuba a Panamá estaba nada más y nada menos que el nieto de Raúl Castro, pero no solamente él, altos jerarcas de GAESA, que es el conglomerado militar que maneja prácticamente todas las finanzas y las empresas que generan dólares en Cuba, ¿no? El sistema financiero y demás, y viajaban continuamente a Panamá. Ahí, bueno, ahí mismo estás comentando la cantidad de viajes que hacían, incluso se ha dicho que compraban en Panamá, que iban a esa zona franca. La verdad es que esto es como un secreto a voces, igual cuando sale a la luz es incluso grosero, ¿no? Como se mueven por Cuba como si Cuba fuera de ellos, viajan en jet privados, salen y entran sin ningún control. Estamos hablando de nada más y nada menos que el nieto del dictador. Esto ha sido un escándalo, y yo creo que más o menos da una idea de cómo cambian los tiempos, porque no es que antes no lo hacían, antes lo hacían también. Lo que pasa es que ahora ya no se pueden esconder, por eso ya le temen tanto a las redes sociales y a la libre información. Es insólito, la verdad, las cosas que se ven, y me alegro tanto tener este foro, me alegro tanto, gracias Jorge, por unirte a nosotros y por hablar estas cosas, que te digo sinceramente, yo a veces digo que cubrir Cuba como periodista es como ver esa ruedita que da vuelta cuando uno no puede conectar en internet, ¿tú entiendes? Que da vuelta y vuelta, a veces salen colorcitos, pero que nunca conecta con nada. Eso para mí es la política cubana, pero es tan importante seguir hablando de las injusticias, de lo que sucede, de lo que nos molesta, porque aunque estemos hablando entre nosotros, es importante que el mundo sepa, es importante que se escuchen nuestras voces. Así que te agradezco 1,000,000 que estés con nosotros en este espacio y por tu aporte. Gracias, Jorge Castro. No, a ustedes, muchísimas gracias. Muchas gracias. Y bueno, Sabrina, lo había dejado contigo, que nos quedan unos minutitos en este segmento, sobre tu experiencia el día 11 de julio. ¿Dónde estabas y cómo lo viviste? Así es. Bueno, estaba en Cuba. Yo le comentaba, porque cuando llegué aquí, te voy a ir en esa introspectiva de atrás y adelante, muchas personas decían que sentían frustración porque como que se emocionaron mucho desde aquí, y salieron, hicieron, y al final pues no pasó nada. Y yo le comentaba casualmente en Cuba, claro, yo le comentaba a una amiga, mira, tú no sabes lo que significó para un pueblo que se llenó de coraje sin saber cómo, porque ahí sencillamente todo el mundo decidió, vio que habían salido en San Antonio de los Baños, y pues todo el mundo decidió salir, o gran parte de la población decidió salir, pero no había un liderazgo, no había una iniciativa, no había nada planeado, no había nada preparado. O sea, fue el desespero de ver un país completamente mal, y ver que desde aquí había tanto apoyo, habían personas en la calle dando ese aliento, sí fue importante, ¿no? Yo estaba en Cuba, en mi pueblo donde vivía, que como te comenté es en la costa norte, y solamente 7 personas salieron ese día. Salimos. Mi abuela, mi mamá, todo el mundo temblando porque pensaban que obviamente algo fuerte iba a pasar. Se vio en la televisión
cuando este señor dijo la calle es de los revolucionarios y la orden de combate está dada, obviamente sabía que ahí no había intervenido nadie, ahí como yo te lo había dicho, ahí no había venido nadie. O sea, entonces pusieron imágenes en televisión, Sabrina. En televisión, él hizo una rueda de prensa en televisión y en televisión él dijo que la calle era de los revolucionarios y que la orden de combate estaba dada. Del señor Canel, Díaz Canel. Si tú dices, coma, el señor Díaz Canel, coma, para quedar bonito. Ay, cállate, no importa. Exacto. Nosotros, el que sabe, sabe. El que no tiene casa. Pero imagínate, cuando él dijo esto, tú decías, bueno, o sea, el enemigo soy yo, es el pueblo, y ahí está el resultado. Más de 1,000 presos políticos por consecuencia de salir ese día con el afán de ver a una Cuba libre. Gracias a Dios, pues no estoy tras las rejas en Cuba, ni fui consecuencia de eso que muchas familias hoy lloran, muchas madres. Y tal vez porque tú estabas donde estabas. Claro, porque estaba en ese pueblo aislado, yo siempre le digo que es lo último del mundo. Tampoco así. Bueno, es bonito, pero es bien, bien alejado, la verdad. Bueno, vamos a hacer una breve pausa y cuando regresemos sé que tienes más temas. Y si no, pues hablamos del arte. De tiqui tiqui. Bueno, amigos, hacemos una breve pausa. Están conectados con este espacio de La Habana en Miami con Sabrina Hernández.